¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. El próximo fin de semana viene a México Mike Pompeo a evaluar cómo va el plan de migración. Voy a apostar que todo van a ser sonrisas, se van a abrazar y se van a querer mucho. Entre otras cosas, porque lo último que ha sucedido es exactamente lo que Estados Unidos quería hace un tiempo, que México había dicho nunca, y sucedió a la mala. Eso que se llama tercer país seguro. Los estadounidenses publicaron ayer de hecho se publicó en lo que allá es el Diario Oficial de la Federación, una modificación a la regla migratoria en donde dice que ningún extranjero podrá pedir asilo en Estados Unidos, ni siquiera pasando la frontera con México, si no ha pedido asilo en otro país. Pregúntele dónde van a pedir asilo a todos. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Pues yo hubo tercer país seguro. Curiosamente, sin las reglas de tercer país seguro, que implican alguna transferencia monetaria de parte del país al que quieren llegar, sin la supervisión de la ACNUR y la ONU, que pasa cuando se designa un tercer país seguro, esto nada más es, hey, ya no sirve de nada que vengas aquí si no pediste asilo en otra parte. Es realmente un portazo, digamos, del gobierno estadounidense a todo lo que significa hasta hoy el paso por México de migrantes centroamericanos que van a pedir asilo a Estados Unidos. Entonces, lo que ha cancelado esta orden, no sé cómo llamarle, este decreto, es la ventanilla de pedir asilo. Y que ya ha cancelado también la negociación con México, porque la negociación con México que nos han contado es que después de 45 años de observar si los mexicanos, el gobierno mexicano detenía suficientes migrantes, iban a empezar a conversar una figura parecida a la de el país de tercer país seguro, que implicaba una ventanilla abierta. Entraba el que pedía asilo, le daban su primera audiencia en Estados Unidos y lo regresaban a México para que esperara en México lo que nunca iba a llegar, que era la segunda audiencia. Exactamente. Acá se saltaron de plano todas las digamos, etapas que habían previsto y está cerrada la puerta y punto. Sí, es decir, ya es todo Remain in México, que se había aumentado el número de todos remain. esos matices. Luego se hablaba, se acabaron, simplemente no pueden llegar. Y la primera respuesta de Marcelo Ebrard es, no estamos de acuerdo, pero tranquilos, no afecta a los mexicanos. Eso es lo primero que dijo Marcelo Ebrard. ¿No? En el tercer párrafo se queja en ese comunicado diciendo, ay, no estamos de acuerdo con la medida, pero lo primero que dice es, hey, todos ustedes tranquilos, a los mexicanos no nos afecta. Bueno, digamos, el primer afectado es el que no le respetaron sus 45 días. La verdad, en ese sentido, la negociación resulta injusta y desbalanceada. Y yo hubiera sido un reclamo que hubiera hecho bastante legítimo si fue una negociación, ¿no? Estábamos en esto, firmada, ¿no? Estábamos en otra cosa. Todavía una semana, pues es una semana, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema para Marcelo Ebrard y para el gobierno en general. Mira, a los mexicanos sí nos afecta y le va a afectar tremendamente este gobierno, porque toda la migración, se ve que Honduras, Guatemala, que no pudo firmar tampoco pudieron firmar el acuerdo que tenían. Todo eso va a acabar aquí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Hoy la encuesta de Reforma lo dice claramente en las cuestiones de migrantes. La gran mayoría de los mexicanos, absurdamente, tristemente, pero está en contra de los migrantes centroamericanos y está a favor de que los expulsen del país, de que se usen las Fuerzas Armadas en contra de ellos, y eso va a ser un problema real primero para el gobierno y después pues, como país. Simplemente el saber que así pensamos los mexicanos ya es un problema. Es interesante eso porque digamos que la encuesta de hoy que leemos y la reacción que hemos visto en algunas ciudades y etcétera, tiene que ver también con este discurso del gobierno. El gobierno está en eso, el gobierno está en, no, ya no vengan, si no son legales ya no vengan. Es decir, el cambio de discurso por un 5% arancel ha sido brutal, ¿no? Claro, porque el primer mensaje era vengan. Sí. Aquí están las visas humanitarias. Enero. Y de pronto el segundo mensaje, después de la negociación, que ahora sabemos que no iba a tener término, era no, ya no vengan más. Ahora, para México es un problema muy serio, pero se puede cuantificar de qué tamaño es. Para México significa absorber una población aproximada de 800,000 o 1 millón de migrantes centroamericanos al año. Uno supone
que no se van a repetir todos los años. Pero ese es el volumen. No es demasiado para una población de 120 como la de México. Salvo que no tienes ningunas condiciones mínimamente organizadas para recibirlos, ni programas de empleo, ni programas de asistencia, porque ellos no quieren venir a México. Ellos quieren acabar allá. Entonces, lo que tú vas a tener aquí, en realidad son unos campamentos de refugiados que andan huyendo de su país y no pudiendo entrar al que quieren entrar. Tampoco tienes la mínima infraestructura para, digamos, crear esos campamentos y luego administrarlos razonablemente, porque implica una serie de obligaciones y un dinero que hay que distraer de otra parte. De manera que el problema, eso de que diga el canciller de que no es un problema para México, pues por lo menos es un problema del tamaño que estoy describiendo. Exactamente, y aparte en una situación del país donde el crecimiento económico está por verse si hay crecimiento, no tenemos empleo, ¿qué va a hacer esa gente? Bueno, es un problema de dimensiones reales eso. Es muy interesante lo que dice Héctor, porque recordarán a finales del año pasado que se armó este albergue, o a principios de este año en Piedras Negras, que llegó a haber hasta 3,000 ahí. Y el Sistema Nacional de Empleo, que existe en México, fue corriendo y les dijo, oigan, hay empleo en tal y cual y cual. 70 migrantes agarraron empleo en Aguascalientes o en Porque no es eso lo que quieren. Porque eso no es lo que quieren, eso es lo que hay que entender. Por más que los quieran recibir y tal, ellos lo que quieren es llegar hasta allá, ¿no? Y si no, se van a quedar ahí lo más cerquita que puedan. Exacto. ¿Qué es lo que va a acelerar este portazo contra el asilo del gobierno del presidente Trump? Pues va a acelerar las viejas historias del mercado negro, de paso de personas ya no a pedir asilo, sino a quedarte, a cruzar la frontera, a quedarte en Estados Unidos a vivir como ilegal y a ver si te agarran. Y eso sabemos muy bien que es un costo humano enorme, que es un costo económico también mucho mayor y que está lleno todo el camino de ilegalidades de todo tipo, de las autoridades, de los polleros, de los traficantes de personas y de otras cosas. De manera que lo que vamos a tener es una como reedición centroamericana de la tragedia que por décadas tuvimos de la migración ilegal mexicana. La pregunta es, a ver, hoy la encuesta dice qué bien que el gobierno los está echando, es decir, es una encuesta un poco trompiana, es decir, los mexicanos en ese sentido reaccionan un poco como los estadounidenses, es triste leer la encuesta de hoy, pero además hay otras encuestas que lo han dicho igual, etcétera. Lo que no acabo de entender es si va a haber un costo para el gobierno o no cuando empezamos a ver estas tragedias, cuando empecemos a ver migrantes, tragedias como la de San Fernando de hace algunos años, cuando veamos cada vez más transportados de la peor manera, abusados, etcétera. Pues depende de que se traduzca, Carlos, porque yo lo que veo es que todo este sentimiento se traduce lisa y llanamente en xenofobia, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los medios. Y ya lo estamos viendo. Unos colombianos hicieron quién sabe qué, unos hondureños hicieron que o sea, que si esa migración se traduce en inseguridad, digamos, sí va a ser un costo altísimo para el gobierno y no tiene por qué no traducirse. En un lugar donde no hay, digo, eso de que somos tercer país seguro, pues digo, seguros no somos. Seguros no somos. Y no va a haber, y se va a incrementar, no porque vengan malos, sino porque no va a haber esa migración nada más buena. Pues van a venir, pues digo, la expulsión de las bandas. Vamos a ver. Es muy probable que Trump nos mande todas las bandas. En muchos grupos, en muchos pueblos, tratándose de hacer justicia por propia mano y expulsando por su decisión a lo que les parece que son unos huéspedes indeseables. En esta mesa no hay ningún economista, pero yo supongo que la pregunta que nos vamos a hacer en los próximos meses es, ¿en serio 5% de aranceles tenía que tener este costo? Bueno, no ¿No? Pero va a ser una pregunta, ¿no? A final de cuentas. La verdad, el costo mayor a mí me parece que está desplegándose todavía en el tiempo y que puede ser algo que está implícito en el acuerdo que habían llegado México y Estados Unidos. Estados Unidos le impuso una cuota a México de cuánto se debía de tener. Sí. No sabemos muy bien, pero digamos, era una cuota enorme, el doble o el triple de lo que México tenía. Si a Estados Unidos le empieza a parecer que la cifra no está bien, el peor riesgo que yo creo que puede haber es que empiece a tener la tentación de meterse a administrar el flujo de migrantes. Es una idea, no es mía, es de Jorge Castañeda. Esa idea de decir, sigues dejando pasar demasiada gente y te voy a empezar a vigilar
¿cómo es que los detienes? Y te voy a empezar a decir cómo es que los detienes. Y entonces sí, ya es una administración puntual de tu territorio. O sea que Estados Unidos diciéndole, así en el sur, así en el tren. Pues bueno, yo lo digo, estamos ante la primer política pública fracasada de este gobierno. Esa es la realidad, porque ellos empezaron en enero con una política de puertas abiertas. Yo tengo otras. Y bueno, sí. Yo tengo otros datos. O sea, no es la primera. Dice. Bueno, pero esto dura 15 minutos. Pero digamos, vimos cómo fueron a festejar a Tijuana, hicieron un mitin, hicieron un caso electoral de esta negociación, que aquí la platicamos, que era ruda, que no tenía una buena salida, no había manera de que la tuviera. Es cierto, la celebración de Tijuana. Es terrible, y estamos ante un fracaso estrepitoso de esto, que se había anunciado, y no sé por qué no lo fueron manejando de una manera que no acabara antes del periodo de los 45 días. De tal tamaño es la negociación que el viernes pasado Estados Unidos sacó un reporte de 60 páginas que concluye y dice, uy no, el ambiente de inversión en México está peor que estaba en los últimos años. El Departamento de Estado, el señor Pompeo va a venir a abrazarse con Marcelo Ebrard, no creo que le vayan a reclamar. Ustedes acuérdense que durante años tuvimos una certificación año con año que emitía el Congreso americano por si estábamos persiguiendo bien o mal a las drogas. Bueno, podría haber una certificación, una certificación de si estamos bien o mal. Cuidando bien o mal la frontera. Igualito que el informe que salió el viernes, que creo que se preocupar. Supongo que Marcelo Ebrard el fin de semana se lo va a agradecer a Mike Pompeo. A ver qué nos informa. Gracias. A ver qué nos informa. Otro día hablamos de política. Gracias a ustedes. Buenas noches. Esto es Bote Pronto. Mañana aquí lo vemos a las 9:30 de la noche.